Buenas noches, Dios les bendiga en esta noche. Vamos a esperar unos segundos a ver quién se une a este live. Amén. Hoy vamos a hablar de Isaías 49:2. El siervo preparado por Dios, Isaías 49:2. Hermanos y hermanas en Cristo, abramos nuestras Biblias en Isaías 49:2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. La palabra de Dios dice así, nos muestra en Isaías 49:2, dice así, que Dios forja personas, Dios forja a sus hijos, los hace instrumento. Dios toma al siervo y lo forma, así como formó y preparó a Samuel, como preparó a Juan el Bautista. Los capacita. Dice que Dios forja su instrumento, Dios toma al siervo, así como tomó a Jesús. Y dice, transforma su boca en espada afilada. No es una arma de violencia. Transforma su boca en espada afilada. No es un arma de violencia, sino la palabra de Dios que corta el pecado, revela la verdad y juzga el corazón. Así, con la espada penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos 4:12. Cristo proclama justicia con autoridad divina. Tú y yo somos esas saetas. Dios nos pule con prueba, nos guarda en oración y nos dispara al mundo con el evangelio. Nos prepara, nos ayuda, ¿verdad?, a preparar nuestras vidas, dice así, dice así, instrumentos en sus manos. O sea que el Señor, dice así, en su palabra, usa su palabra como espada, dice así, estudia la Biblia diariamente para que tus palabras corten mentiras y compartan el evangelio en conversaciones cotidianas, como en el trabajo o con amigos. Habla verdad con amor, transformando relaciones tensas. Busca protección en oración. En momentos de estrés o peligro, refúgiate en la sombra de su mano. Mediante oración constante. Esto trae paz. Preocupaciones familiares o desafíos laborales, refúgiate en la sombra del Señor. Dice, prepárate como saeta lista. Desarrolla tus dones, talentos, habilidades con disciplina, confiando en que Dios te usará en el momento preciso, como en servicios comunitarios, redes sociales, para evangelizar. Cultiva intimidad con Dios. Dedica tiempo diario a la oración, lectura bíblica y ayuno para escuchar su voz clara, como el siervo en Isaías 49:2, que fue preparado en la sombra de su mano. Pregúntale directamente en oración al Señor, ¿dónde me quieres usar, Señor? ¿Para qué me estás preparando? Porque nosotros somos saetas en las manos del Señor. Somos instrumentos en sus manos y nos prepara para ser usados en sus manos, vasos útiles para el Señor. Identifica tus dones y pasiones, evalúa tus talentos naturales, enseñanza, en qué área puedes servir. Muchas personas tienen, ¿verdad?, la capacitación y deben de sentir ese llamado, porque el Señor nos da un llamado a cada persona. A muchos nos pone, pues nos capacita para enseñar, dice, a otros nos pone para servir dentro de la iglesia, a otros los pone, dice, los prepara para evangelizar, ¿verdad? Porque tienen, dice,
esa preparación de parte de Dios, ese llamado de parte de Dios. Y es lo que les apasiona hacer. A muchos les gusta trabajar de maestro en la escuela dominical porque les gusta enseñar a los niños, preparar niños. También esa es una capacitación, ¿verdad? Que tienen paciencia, tienen modo, les apasiona trabajar con niños porque hacen trabajos manuales, les gusta enseñar, ¿verdad? Dice, lo que te hace, dice, llorar o orar fervientemente, pues Dios equipa para su propósito específico, como dice, afiló la boca del siervo como espada. Sabemos y tenemos ejemplos en la Biblia de esas capacitaciones que Dios ha hecho. Capacitó siervos. ¿Se acuerdan del llamado que le hizo a Samuel tan pequeño? Y el Señor lo fue preparando, ¿verdad? Desde pequeño lo fue apartando para él y lo fue preparando. Y le hizo un llamado al profeta Samuel. Lo mismo fue con Juan el Bautista, ¿se acuerdan? También Juan el Bautista, el Señor lo preparó, lo apartó, dice así, para, dice, ser una voz, dice así, que iba preparando el camino de Cristo, ¿se acuerdan? Entonces, cada persona tiene un llamado. Lo que pasa es de que no lo saben identificar, ¿verdad? Pero cada persona tiene un talento y lo tenemos que desarrollar porque es para el servicio de Dios. Entonces tenemos que saber identificar esos dones y esas servicios que nos apasionan hacer para servir en la obra del Señor o fuera de la obra de Dios, ¿verdad? Ahora dice así, debemos de recibir una confirmación de Dios. Si usted no lo sabe identificar, pídale la confirmación al Señor, porque muchas personas reciben el llamado directamente de Dios, ¿verdad? Muchas personas lo identifican, ¿verdad? En lo personal, hay muchas personas, ¿verdad? Que les gusta trabajar y el Señor los prepara y los aparta a escondidas, pero los va capacitando, ¿verdad? Hay capacitaciones donde hay muchas personas, bueno, en las iglesias, ¿verdad? Hay personas que capacitan líderes, discipulados, ¿verdad? Que le llaman y los van preparando para usarlos, ¿verdad? En reuniones familiares, ¿verdad? Para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero para recibir esa capacitación el Señor nos tiene que moldear, nos tiene que apartar primero, como se acuerdan, como también capacitó a David. David estaba bien escondidito, cuidando, dice, de las ovejas, dice, y nadie conocía de él, solo el Señor y Samuel. Y donde lo estaba preparando el Señor a David, lo estaba preparando para un propósito. Es así como el Señor aparta, dice así, y va capacitando, dice así, las vidas de los vasos que Él va a utilizar en su obra, dice así. Dice, para esa capacitación, hermanos, tenemos que cultivar intimidad con Dios. O sea, tenemos que dedicar tiempo diario a la oración, a la lectura bíblica, al ayuno, para poder escuchar la voz clara de Dios, como el siervo Isaías, amén, que fue preparado en la sombra, ¿verdad?, de su mano. ¿Ok? Entonces nosotros debemos de ser capacitados, pero debemos de capacitarnos buscando siempre la lectura bíblica, la oración, lo espiritual, el ayuno, ¿verdad? Para tener, dice así, esa capacitación de Dios. Amén. Hay que identificar qué es lo que nos gusta también. Muchas personas tienen talento en cantar, en alabar al Señor. Muchos les sirven y ya ves que hay ministerios de alabanza. Hay muchos que les sirven en esa área. Es bien bonito porque el Señor los usa y los capacita para ellos, ¿verdad? No sé, preparar la música, cómo tocan, ¿verdad?, los instrumentos y cómo alaban a Dios, ¿verdad? Tienen una voz bien afinada, ¿verdad? Y ya es nato en ellos porque el Señor ya los preparó y los capacitó para esa área, ¿verdad? Son talentos que el Señor da, ¿verdad? Naturales. Entonces dice, hay muchas personas que también los va capacitando nuevamente para el servicio dentro de la obra de Dios. Amén. Muchas personas que, ¿verdad?, son diaconados, están sirviendo en el diaconado y le sirven al pueblo de Dios. Amén. Sirven para, como dicen, guardar el orden dentro de la iglesia, ¿verdad?
Hay maestros de escuela dominical, ya lo dije, ¿verdad? Que enseñan a los niños y hay unos que también o sea, tienen la capacitación para enseñar a los jóvenes, preparar jóvenes, ¿verdad? Capacitar jóvenes. Hay otras personas que son muy natas para evangelizar, para ir y predicar la palabra de Dios, y ellos no, o sea, sienten ese llamado y les gusta servirle al Señor, evangelizando, ¿verdad? Y preparando, dice así, esa manera, ¿verdad? En la que ellos, el Señor les da palabra cuando evangelizan y tienen, ¿verdad? Una capacitación de parte de Dios para llegar al, ¿verdad? El Señor las usa con su palabra, porque usa la palabra de Dios cuando van a evangelizar, porque es la espada, acuérdense. Entonces, esas personas están capacitadas para llegar al corazón de las personas que no conocen a Cristo. Eso también es una capacitación que reciben las personas. Pero todos debemos de saber qué pasión tenemos y en qué área debemos de servirle al Señor y qué es lo que nos gusta hacer. Amén. ¿Qué es lo que le apasiona a usted? Muchas personas el Señor las usa y son vasos para orar. Y tienen el don, o sea, un don de que ellas, o sea, el Señor las usa para interceder, ¿verdad? Fervientemente, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Las capacita. Y son personas que, ¿verdad? Trabajan elocuentemente, pero no son personas vistas, ¿verdad? Son personas que están apartadas. Tal vez no las conocemos, no sabemos quiénes son, pero el Señor las tiene preparándolas, guardaditas, escondidas, ¿verdad? Pues dice, Dios equipa a las personas para su propio, dice así, propósito específico. ¿Ok? Como ¿verdad? Preparó a Juan, ¿verdad? Preparó a Jonás, preparó a Isaías, preparó a Pablo. Así hay muchas personas que el Señor les hace un llamado. A muchos se los hace público, a otros se los hace escondida y a otros se los hace en privado, ¿verdad? A otros se los hace, dice así. Son, como dicen, personas que saben lo que les gusta y al Señor ya les ha indicado, ¿verdad? Por la pasión que tienen de cómo servirle al Señor y en la área en la que quieren servirle, ¿verdad? Entonces dice, nosotros recibir esa capacitación, dice, sí, dice, debemos de trabajar en la iglesia, en el ministerio del Señor, amén. Si usted no sabe, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Cómo darse cuenta, ¿verdad? De ese llamado, qué es lo que le apasiona. Usted puede pedir un consejo a los líderes maduros de donde usted se congrega. Dice sí, usted conversar con ellos y empezar a identificar qué pasos puede dar usted, ¿verdad? Para identificar el llamado que el Señor le está haciendo a su vida. Amén. Pero debemos de entender que la capacitación, todos tenemos un llamado y una capacitación. Amén. Lo que yo sí puedo, y es lo que yo siempre he identificado, es que yo no voy a servir en una área, aunque me guste. Yo le digo al Señor, si no tengo o sea, a mí me gusta cantar y adorar al Señor, ¿verdad? A mí me gusta alabarlo, a mí me gusta, desentonada, ¿verdad? Porque no tengo, ¿verdad? La voz, ¿verdad? Que tienen otras personas que ya están en ese, ¿verdad? Ya están capacitadas, ya el Señor las preparó, ya las tienen en ese ministerio y me encanta, me gusta. Yo le digo al Señor, qué bonitas las alabanzas, cómo las cantan, pero yo sé perfectamente que esa no es mi área. Yo sé que esa no es la área donde el Señor me va a poner, pero tampoco voy a forzar el querer servirle al Señor solo porque a mí me gusta. Es allí donde la persona tiene que recibir una identificación de dónde el Señor la quiere usar, cómo la quiere capacitar. Tiene que saber identificar, ¿verdad? ¿Cuál es, dice, el área donde el Señor la va a poner? Amén. Porque hay diferentes, como dicen, áreas, ministerios donde el Señor la puede utilizar y usted va a estar, como dicen, feliz
y lo va a hacer con mucho gusto. ¿Por qué? Porque las personas, cuando el Señor capacita y cuando el Señor nos prepara, es porque Él, a donde Él nos va a poner y donde Él nos va a hacer el llamado, es allí donde el Señor se va a dirigir y nos va a hacer crecer para ser líderes, para ser maestros, para ser evangelistas. O sea, lo que usted le pida al Señor, si usted tiene esa capacitación y el Señor lo va a preparar, el Señor se lo va a dar. Amén. Tenemos el ejemplo de Gedeón, dice en Jueces 6, 11, 24. Gedeón, dice, trillaba trigo escondido. Dice que cuando un ángel lo llamó, valiente guerrero, para salvar a Israel. No sé si muchos se acuerdan de este siervo, que realmente no lo conocía nadie, pero el Señor lo sacó de allí, porque lo vio, dice sí, que era un valiente guerrero, y que lo usó para salvar a Israel. Dice que él pidió confirmación. Ok, con el bellocón, dice, pruebas de lana mojada, seca, discerniendo, dice, el llamado por la respuesta de Dios. O sea que este siervo no se movió, no hasta recibir una confirmación de Dios, que el llamado lo estaba recibiendo de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que nomás hacen las cosas por emoción, ¿verdad? Pero no esperan el llamado y la confirmación de Dios. Tenemos otro ejemplo también, Moisés, cuando iba a salir, dijo, de donde el Señor estaba ahí con Israel, y el Señor le dijo que salieran, ¿verdad? Entonces el Señor, como él ya sabía que tenía que recibir confirmación, él le dijo al Señor, yo de aquí no me muevo si tú no vas conmigo, le dijo. O sea que Moisés quería recibir esa confirmación de Dios que iba a ir delante de ellos. Amén. Es así como el siervo de Dios tiene que ser guiado. Así es como nosotros debemos de servir al Señor, con un llamado, pero también con una confirmación de parte de Dios. Tenemos el ejemplo de David en 1 Samuel 16, 6, 13. Fue ungido rey mientras cuidaba ovejas. ¿Se imaginan? Lo preparó por años el Señor, lo escondió, se enfrentó David hasta un gigante, imagínense, hasta le quitó la cabeza porque lo venció, porque él iba con la fe que Dios le había dado, porque ya Dios lo había confirmado, ya lo habían ungido, ya el Señor le había dicho que él iba a ser el rey de Israel. Entonces ya tenía él ese llamado, ¿verdad? Ya había sido ungido. Entonces David dice, discernió su llamado al enfrentar a Goliat, ¿se dan cuenta? Con fe, probada en el pastoreo. Tenemos a Jeremías 1:4-10. Dios lo llamó desde el vientre materno como profeta. Pero Jeremías dice, objetó porque él era joven en su juventud, lo llamó desde joven. Y él dice así, como objetó es como que él le dijo al Señor, estoy muy joven para verdad llamado que me estás haciendo. Pero el Señor lo llamó y lo sacó de donde él estaba para ir y profetizar, dice lo que el Señor le estaba dando. Y él lo que hizo fue aceptar el llamado. Tenemos a Pablo. Hechos 9:1-19. ¿Qué pasó con Pablo? Le hizo un llamado también. Lo botó del caballo, dice, cuando iba para Damasco, dice así. Y se le apareció el Señor en una visión. Quedó ciego y oraron por él. Ananías lo confirmó. Pero fue un llamado de Dios. Fue una confirmación de Dios donde le dijo dónde ir, le dijo el Señor. Ve a este lugar y ahí va a llegar mi siervo Ananías y va a orar por ti y vas a ser bautizado por el Espíritu Santo, vas a recibir tu vista. El Señor se lo confirmó y Pablo no objetó. Pablo siguió y aceptó el llamado y esperó a que llegara el siervo Ananías para confirmar lo que Dios ya le había dicho a Pablo. Entonces esos son llamados que Dios hace a las personas.
Pero para nosotros recibir un llamado tenemos que identificarlo primero, tenemos que pedir confirmación. Amén. La verdad es de que hay muchas personas que tienen mucho talento, porque el Señor lo da, lo regala, pero hay muchas personas que les da miedo ejercer ese talento que Dios les ha dado. Hay muchas personas que el Señor les ha hecho ya el llamado, pero ellas no quieren, o sea, tomar esa decisión, que esa confirmación que Dios les ha hecho en su corazón, y no lo quieren usar para la obra de Dios. Puede ser porque les da miedo, puede ser porque ellos tienen duda. No sé, pueden haber muchas razones, ¿verdad?, detrás de esa manera en la cual las personas no se atreven a dar el paso, ¿verdad?, para hacer las cosas que el Señor nos dice que hagamos, ¿verdad? Porque Él nos va preparando. Miren, si nosotros no tenemos decisión, no nos ponemos como dicen, a pensar, ¿verdad?, en la manera en que Dios va preparando nuestros vasos, nunca vamos a dar el paso de confirmación, porque el Señor nos confirma, el Señor nos prepara. El Señor, o sea, usted está leyendo, nosotros leemos la Biblia, nosotros estamos meditando en la palabra, estamos, dicen, siendo preparados por Dios, por la palabra, porque la palabra es la espada. Entonces, el Señor va preparándolo a usted, y usted, estamos siendo moldeados por Dios. El Señor entonces hace el llamado, y muchas personas lo reciben, pero lo guardan. Y acuérdese que también tenemos lo que es la parábola del talento. ¿Okay? El Señor está en contra de las personas que guardan el talento, porque el Señor nos los ha dado para la preparación de que nosotros sirvamos en la obra de Dios. Amén. Para que nosotros seamos vasos e instrumentos para la obra de Dios. Amén. Pero si el Señor le da un talento y usted lo guarda, y si así se lo va a entregar al Señor, el Señor le va a reclamar. ¿Por qué usted no lo multiplicó? O sea, ¿por qué usted no lo usó? Amén. Ahí dice, en el pasaje que les mencioné, dice así, es proféticamente, dice, habla directamente de Cristo, pero también está revelando principios para los siervos de Dios. Punto número 1, dice, puso mi boca como espada aguda. La espada simboliza la palabra que sale de la boca. Amén. Dios forma los vasos de nosotros. Dios forma nuestra boca de los siervos, dice, de nosotros como siervos, para que nosotros podamos, dice así, hablar la verdad, para que confronten la mentira, hagan liberación de vidas y traigan al pecador a la luz. Están hablando de las personas que pastorean, las personas que evangelizan. Amén. Estas personas tienen esa, ¿verdad?, esa área en la que les sirven, y los ocupa, dice así, para, dice, evangelizar, para, dice así, que intercedan por estas personas, para que hablen de la palabra de Dios, para que traiga, dice así, al pecador a la luz. La verdadera autoridad espiritual no está en la persona, sino en la palabra que Dios pone en ella. Amén. Segundo, dice, me cubrió con las sombras de su mano. Esto habla de protección y ocultamiento. Antes de usar a alguien públicamente, Dios muchas veces lo esconde, como les estaba explicando. ¿Ok? Forma a esa persona, o sea, la prepara. Amén. La protege, la procesa. Amén. Esos son los llamados que hacen, ¿verdad?, a las personas cuando las llaman públicamente. Dice así, Dios por eso, dice, muchas veces, dice así, las esconde. O sea, hay siervos que realmente el Señor las ocupa grandemente, ¿verdad?, que son personas, ¿verdad?, que el enemigo quiere botar, ¿verdad? Pero ahí es donde el Señor, dice, ya las ha preparado, dice así,
y las ha, dice así, cuidado, dice así, con su mano poderosa. Y las preparó, dice, primero, dice así, las escondió, después las formó, ¿ok? Porque pasan, dice, por el proceso, dice, donde el Señor las está capacitando, amén. Dice, son como una flecha que aún no han sido lanzadas, amén. Dice, permanecen en el anonimato en Dios, no es abandono, es preparación, o sea que las tienen en el anonimato, pero las va preparando hasta que llegue el momento en el que el Señor ya dice, ok, ya estás listo, ya puedes, o sea, desarrollar tu talento, porque ya te preparé, ¿verdad? Número 3, me puso por saeta bruñida. Una saeta bruñida es una flecha, ¿ok? Una flecha, dice así, pulida, recta, precisa y lista para dar en el blanco. Amén. Allí dice así, Dios las identifica, dice así, es lo mismo, o sea, las prepara. Esas saetas no pueden ir, ¿verdad?, dobladas, porque si no, no van a llegar, ¿verdad?, al término, ¿verdad?, de donde las lancen, ¿verdad? Van a ir, dice así, a irse, dice así, en dirección contraria y no van a llegar a su objetivo, ¿verdad? Entonces, por eso las tienen que pulir, las tienen que poner bien rectas, tienen que ser bien precisas, ¿verdad? Para llegar a donde dice así, tienen que llegar, ¿verdad? Con el propósito con el que las lanzan. Igualmente, así es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que ser, dice, preparado, tiene que ser procesado, tiene que ser, dice así, pulido. Dice, ¿para qué? Para, dice así, ir a evangelizar, para ir y servir en la obra de Dios, para que nosotros estemos listos por cualquier cosa, hermano. Para la misma guerra espiritual, también el Señor nos prepara. Porque acuérdese, el enemigo no descansa también, ¿ok? Ahora, Dios no usa instrumentos sin procesar. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque si el Señor va a usar a una persona que no es cristiana, ¿verdad? Y la va a poner a servir en la obra de Dios, ¿qué va a pasar? No va a hacer las cosas como el Señor quiere, ¿verdad? Puede haber, como dicen, manos allí, ¿verdad?, que el Señor no quiere que hayan. Entonces dice el Señor, por eso dice, el instrumento tiene que ser, dice sí, tiene que ser procesado. ¿Por qué? Porque tiene que tener, dice sí, el carácter de Dios. Tiene que tener, dice, la fe. Tiene que tener su corazón limpio, dispuesto. Amén. Porque hay muchas personas que sirven en las iglesias, pero hay esas personas, hay muchas, ¿verdad?, personas que tienen, no sé si es que están ellas, ¿verdad?, confundidas, pero no se han dado cuenta que servir en la obra de Dios, somos servidores del pueblo de Dios, de las personas que llegan, ¿verdad? Les estamos sirviendo al Señor dentro de la obra de Dios. Pero hay muchas personas que se confunden y creen que son más que las personas que se sientan a escuchar la palabra de Dios. Y hay personas que se les ha subido mucho, ¿verdad?, el ego, que creen que porque están sirviendo en la obra de Dios, ellos ya creen que son los, ¿cómo se dicen?, los dueños de la iglesia, o tal vez piensan en su mente que el ser servidor de Dios, estar sirviendo en la obra de Dios, eso los hace más importantes, ¿verdad? Pero no se han dado cuenta que por eso se dicen que son servidores de Dios, servidores del pueblo de Dios. Por eso el Señor tiene que capacitar a las personas. No pueden en la obra de Dios ya hacer un llamado nomás solo porque estuvo ahí congregándose un año. Miren, hermano, el enemigo se viste de oveja. Y hay muchas personas que están sirviendo en las iglesias y realmente no lo hacen ya procesados. El Señor no los ha procesado y han sido llamados por el hombre, no por Dios. Entonces, cuando el instrumento, dice, si es procesado, dice, le va a pulir todo.
dentro de él, le va a quitar todo. Va a ser una persona humilde, de carácter. Esa persona va a estar, dice, gozosa, sirviéndole al Señor. Dice, con su corazón dispuesto. Amén. Su fe va a aumentar. Amén. Va a estar dispuesto a recibir, ¿verdad? Si es necesario corrección, no se va a molestar. Amén. Entonces, eso es un llamado de Dios, ¿ok? Cuando el Señor dice que lo puso como saeta bruñida. Amén. Eso es lo que el servidor tiene que tener. Porque si nosotros no somos como esa saeta bruñida, entonces van a andar muchos servidores pandos allí, torcidos, que van a andar hasta muchos, les digo que es la misma razón, porque no son procesados, porque el llamado no lo ha hecho Dios, sino que lo ha hecho el hombre. Y es allí donde hay muchos que están fingiendo y andan torcidos y no han sido procesados por Dios y el llamado no lo ha hecho Dios. ¿Ok? Porque cuando uno es servidor, hermano, uno ha entendido el llamado de Dios y uno vive con gozo, uno vive, dice, su carácter ya no es el mismo, es un carácter, dice así, paciente, humilde, ¿ok? No se va a molestar porque le llamen la atención, ¿verdad? No, ¿verdad? Y usted va a servir en el área en donde la llamen, ¿verdad? Pero hay muchos que hasta escogen el lugar donde quieren ser llamados y es como le digo yo, el Señor no hace el llamado donde usted quiere servir. Porque ¿de qué me sirve yo ir donde están las que están cantando si yo no sé cantar? El Señor no me va a poner ahí. O sea, hay que entender, ¿verdad? ¿Dónde? Por eso hay que pedirle al Señor sabiduría y pedirle al Señor, ¿dónde me vas a poner? ¿Dónde es donde yo voy a servir, Señor? ¿Dónde te voy a servir? Amén. El proceso duele, dice, pero produce precisión espiritual. ¿Ok? Número 4. Me guardo en su aljaba, dice. La aljaba es el lugar donde el arquero guarda sus flechas. Esto revela algo profundo. Dios guarda a sus siervos hasta el momento correcto. No todos los llamados son inmediatos. Amén. Algunos son preparados en silencio. Otros son guardados por años. Como David, ¿se acuerdan? El Señor lo guardó por años, hasta que llegó el momento correcto en que levantó a David como rey de Israel. Esa preparación, dice sí, fue por años, ¿ok? Y también fue en silencio. Liberados en el tiempo perfecto. Amén. Tenemos el ejemplo de Sansón, ¿se acuerdan? Sansón desobedeció, bueno, pasó, ¿verdad? Muchas cosas. ¿Y qué pasó? Al final le dijo al Señor, solo le pidió una cosa, le dijo que lo pusieran en donde estaban, ¿verdad? Las pilares, ¿verdad? De ese lugar donde estaban reunidos los que le habían hecho, ¿verdad? Le habían sacado sus ojos y lo habían dejado, ¿verdad? El Señor se alejó de él, ¿verdad? Porque él no tenía que haber dicho ¿verdad? De dónde venían sus fuerzas, ¿verdad? Entonces el Señor dice que lo escuchó de último y lo pusieron en esos pilares. ¿Y qué pasó? Fue liberado. ¿Por qué? Porque el Señor le regresó a él, dice sí, el llamado, dice sí, solamente con el objetivo de que los enemigos del Señor, dice, cayeran. ¿Ok? Y allí fue donde vemos un ejemplo que los llamados son inmediatos, otros son preparados en silencio, otros son por años y otros son en el tiempo perfecto, como el de Sansón, en el tiempo perfecto donde tenía que estar para que cayeran todos los filisteos, ¿se acuerdan? Entonces dice, no estás olvidado, ¿ok? Esto estás guardado, dice así. Amén. O sea, no somos olvidados por Dios, nos está preparando, nos está cuidando, nos está, moldeando, ¿verdad? Nos está enseñando, ¿verdad? Para recibir el llamado de Dios, ¿ok? Para que podamos nosotros identificar dónde podemos servirle al Señor, dónde nos apasiona servirle al Señor, ¿ok?
Entonces dice, en la aplicación espiritual, el versículo habla, dice, a personas que sienten llamado, pero no manifestación. Palabra, pero no hay plataforma. Hermano, plataforma hay. Si usted quiere predicar la palabra de Dios, plataforma hay muchas maneras, ¿ok? Hay muchas maneras para hablar la palabra de Dios, para ir, ¿verdad? A evangelizar, ¿verdad? El llamado está dentro de la iglesia también. Si usted quiere servir en iglesia, hable con su pastor, ¿verdad? Donde usted quiere servir, ¿verdad? Hay muchas maneras, hermano, ¿ok? Si usted no siente ese, ¿verdad? Ese llamado, primero identifíquelo, segundo hable con Dios, ¿verdad? Que el Señor, si no lo puede identificar usted por sí solo, pues entonces pídale la dirección al Señor para que usted pueda identificar ese llamado, ¿verdad? Porque muchas veces no se manifiesta, ¿verdad? Entonces dice, palabra dice, sí hay, ¿verdad? Hay muchas plataformas, está el Facebook, está TikTok, está el WhatsApp, está Instagram, hay muchos medios, hermano. Hay muchísimos medios. Está YouTube, hay muchos medios, ¿ok? Lo único que tiene que hacer usted es tener valor, tener la dirección de Dios, tener la espada, amén, ¿ok? Tener esa convicción que Dios lo va respaldando, amén. Y en cualquier oportunidad usted lo puede hacer. Porque el fuego de Dios allí lo tenemos. Pero el Señor dice que nos quiere usar, pero debemos de primero, ¿verdad? Identificar en qué área queremos servir. No nos vamos a meter en las áreas donde nosotros, no es el llamado de Dios. Vuelvo a repetir, hay muchas personas que quieren ser pastor, pero no tienen ese llamado. Hay muchas personas que quieren evangelizar, pero tampoco tienen ese llamado. Hay otros que quieren cantar y tampoco tienen ese llamado. O sea, hay que saber identificar, ¿verdad? ¿Dónde vamos a servir al Señor, verdad? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, verdad? Y primeramente, ¿verdad? Empezar a que el Señor nos procese, a que el Señor nos vaya cambiando, a que el Señor nos vaya, ¿verdad? Limpiando, ¿verdad? El corazón y vaya depositando lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Porque la oportunidad le va a llegar y el llamado lo va a tener. Simple y sencillamente que usted tiene que estar preparado para ese llamado. Amén. Voy a finalizar, ¿verdad? En esta noche, ¿verdad? Usted identifique si usted es una flecha, si está bien preparado, ¿verdad? Si el Señor lo tiene guardadito ahí, ¿verdad? Pero el Señor lo está preparando, ¿verdad? Entonces dice así, busque el momento exacto cuando usted vaya a ser lanzado por Dios, amén. Porque va a llegar un momento en el que el Señor le va a decir, ok, hijo mío, estás listo. Así preparó a los discípulos, ¿se acuerdan? Porque el Señor les dijo que iban a ir donde habían lobos, donde habían, ¿verdad? Los coyotes, ¿verdad? Dice, donde los iban a apedrear, donde iban a sufrir, iban a estar, dijo así, van a ir a lugares donde ustedes, ¿verdad? Van a ser rechazados. ¿Pero qué hizo el Señor? Los preparó, porque ese fue el ministerio de Cristo también, preparar a los discípulos. Y cuando los iba buscando, si se acuerdan, ¿verdad? No sé si ustedes han leído la palabra, cuando los iba llamando, los iba identificando y les hacía un llamado. A Pedro le hice un llamado. Entonces, ahí vemos llamados que él hizo a cada uno de sus discípulos. Es así como hace los llamados ahora en este tiempo de cómo y dónde usted quiere servir. Pero usted tiene que identificar cuál es su llamado. Y para identificarlo tenemos que pedirle la dirección a Dios. Tenemos que, como dicen, dar el paso, tener valor, ¿verdad? Porque hay muchas personas que realmente, ¿verdad? Tienen el llamado pero no tienen valor. Entonces tiene que pedirle al Señor, porque acuérdese, el Señor, nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, ¿verdad? Dice el Señor que tenemos, dice, el espíritu de nosotros de valentía. Entonces nosotros tenemos que pararnos y decirle al Señor, ¿dónde me quieres usar, Señor?
Heme aquí, como decía Samuel, aquí estoy. Úngeme, Señor, llévame. ¿Dónde me quieres llevar, Señor? Obedecer, ¿verdad? A la palabra de Dios, obedecer a la voz de Dios, ¿verdad? No ser, ¿verdad? Como el de los talentos, que le dio uno y él dijo, mejor lo guardo porque no vaya a ser que me lo roben, no vaya a ser que se me pierda. No, lo voy a guardar para cuando venga el Señor, entonces yo le voy a decir, me diste uno y te entrego uno. No, el Señor no, el Señor no quería eso. El Señor dice que quería que lo multiplicaran. Ok, entonces eso es lo que el Señor quiere, pero quiere que nosotros primero seamos preparados. Si usted ya tiene la preparación, no se quede ahí paralizado. Busque cómo usted, ¿verdad?, entrar en esa, ¿verdad?, acción de utilizar su talento. ¿Dónde usted quiere servir? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le apasiona hacer para el Señor? Amén. Porque yo, por lo menos, yo sé dónde. Yo le digo al Señor, a mí me encanta enseñar a los niños, ¿verdad? Yo hasta he sido, ¿verdad? Yo he servido en la escuela dominical con los niños. Y a mí me encantaba estar con los niños, servir y hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Enseñarles a los niños, ¿verdad?, el temor de Dios. Pero pues uno, ¿verdad?, va identificando las áreas donde uno quiere servirle al Señor, ¿verdad? Habían, en cierto, ¿verdad?, me acuerdo yo, ¿verdad?, que yo he servido en varias áreas, ¿verdad? Yo hay una área en la cual yo no consentía. Y es allí donde yo le decía al Señor, ayúdame, Señor, le decía yo, porque realmente yo decía, este no es mi llamado. Aquí donde me has puesto no me gusta. Entonces allí donde yo decía yo, ¿me ha llamado el hombre o me has llamado tú? ¿Verdad? Porque debemos de entender, ¿verdad?, de que en las áreas donde Dios nos pone, debemos de aceptarlo, ¿verdad?, con gozo, con, ¿verdad?, humildad, ¿verdad?, para servirle al Señor. Pero el Señor a mí, cuando me dio, ¿verdad?, me mandaron a esa área de servicio, el Señor me hizo entender que quería una preparación diferente para mí. Y tenía un trato conmigo. Entonces yo comprendí en ese momento cuál era el propósito de Dios en mi vida. Y qué era lo que Él quería hacer el Señor con enviarme en esa área a servir, ¿verdad? Hasta que el Señor me dijo a mí, ¿verdad?, por qué lo estaba haciendo. Entonces yo comprendí, ¿verdad? Y le di gracias a Dios, ¿verdad? Por eso le digo, hay áreas donde usted tal vez, y es un ejemplo, ¿verdad?, que les estoy dando, donde usted tal vez no se siente bien, pero ahí lo quiere tener el Señor, porque hay algo donde lo quiere moldear, donde quiere prepararlo, ¿verdad? Y quiere después sacarlo de allí para llevarlo a otro lado, pero ya preparado, ¿verdad? Entonces, debemos de pedirle al Señor la dirección para saber qué es lo que Él quiere en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Dónde me quieres poner, Señor? ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo? ¿Cómo voy a ser lanzado? ¿Dónde me vas a lanzar como saeta, Señor? ¿Verdad? Recibir esa preparación, ¿verdad? Y aceptar el llamado de Dios. Porque hay muchas personas que se andan escondiendo como Jonás. A Jonás le hicieron un llamado y Jonás no quiso. Y luego salió huyendo y se escondía, según él se escondía de Dios. Ya Dios sabía dónde estaba, ¿verdad? Entonces es allí donde nosotros tenemos que comprender dónde el Señor nos va a poner. Y vamos a ser, dice así, como árbol plantado, dice así, con las raíces ahí bien plantadas, y de ahí vamos a estar, dice así, dando frutos, dice, porque vamos a ser de bendición, dice, para otras personas, para la obra de Dios. Amén. Y si lo mandan en una área en la cual no le gusta, pídale al Señor y dígale, identifícame, Señor, ¿qué área? ¿Es esta área la donde me ibas a poner o es un llamado del hombre? Ayúdame, Señor. Pídale al Señor discernimiento, pídale al Señor que le muestre y le indique por qué lo llevó a esa área. Porque hay muchas áreas en las cuales nosotros somos llamados, pero no comprendemos por qué el Señor nos ha puesto ahí.
¿verdad? Porque es allí donde empezamos, dice así, a que el Señor nos empiece a moldear para poder escuchar la voz de Él, ¿verdad? De cómo Él, dice así, quiere, dice, usar nuestras vidas. Pero hay personas que no lo identifican. Entonces, para finalizar, les voy a dar una reflexión. Hay que pedirle al Señor, dice, que aunque usted no entienda, dice, los tiempos de Dios, solo debes de confiar en Él. ¿Ok? Si usted hoy se siente escondido, dice, y dice, si usted, estoy seguro, porque usted se siente escondido precisamente porque no quiere salir, ¿verdad? De donde el Señor lo quiere sacar, ¿verdad? No quiere salir de su lugar seguro, ¿verdad? De donde usted está escondido, ¿verdad? No seamos como Jonás, ¿verdad? Entonces dice así, si usted ahí se siente, dice así, segurito, no. Deje que el Señor lo saque, deje que el Señor lo publique, ¿ok? Dígale al Señor, haz de mi vida una palabra viva. Y cuando llegue el día, que el Señor lo use, que lo dispare como una saeta, dice, con el propósito de Dios. Amén. Entendamos que los tiempos nuestros de humanos no son los tiempos de Dios. Amén. El Señor prepara corazones, prepara vidas, pero las prepara porque Él quiere que nosotros estemos listos y preparados para la guerra espiritual, porque el enemigo no va a estar contento cuando usted recibe ese llamado, ¿ok? Hay muchas veces que el enemigo, cuando el Señor tiene un llamado para una persona, quiere estorbar, amén. Y muchas veces el cristiano no sabe identificar que precisamente ya le hizo ese llamado y el enemigo le pone dardos en la cabeza y le dice, no, es que no estás preparado, o sabes que no tienes solvencia de palabra, o mira, donde te van a poner no te va a gustar, o mira, no tenés tiempo, ¿verdad? Para hacer lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Y es una responsabilidad, ¿verdad? Donde vas a estar y después vas a quedar mal. O sea, hay tantos factores, hermano, que es por lo cual el cristiano hoy en día se paraliza, ¿verdad? Y así como Jonás, ¿verdad? Que hizo, ¿verdad? Y huyó en la presencia de Dios y el Señor, ¿verdad? Ya sabía dónde estaba y ya ves lo que sucedió, hasta al estómago de un pez fue a caer. Es necesario, digo yo, que sucedan esas cosas para poder nosotros entender que no podemos renunciar al llamado de Dios, o que el llamado que hace Dios, usted no va a poder, ¿verdad? Desobedecer. Porque cuando el Señor hace un llamado, el Señor lo hace porque Él va a preparar su vida, ¿verdad? Pero si usted ama a Dios y usted ha entendido, usted va a obedecer la voz de Dios. No se va a esconder de Dios, ¿verdad? Como hizo Jonás, ¿verdad? Porque Jonás era, como dicen, enojón, ¿verdad? Estaba como enojado porque él no quería ir a hacer lo que el Señor le había dicho que fuera a hacer, ¿verdad? Profetizar a Nínive. Y sin embargo, salió huyendo. ¿Y para qué salió huyendo si el Señor después lo regresó? Es así como trabaja el Señor en la vida de los seres humanos cuando nosotros no entendemos el llamado de Dios, cuando somos desobedientes. Entonces, medios hay, hermano. Para servirle al Señor hay muchos medios, ¿ok? Hay muchas áreas donde usted puede servir, donde usted siente el llamado, lo que usted quiera hacer. Si usted ya lo siente, usted tiene ese deseo, hágalo. ¿Ok? Acuérdense que todo lo que es para agradar a Dios y todo lo que es bueno para Dios, lo va a agradar a Dios, lo va a aceptar el Señor. Todo lo que es para servirle al Señor, todo lo que es bueno, el Señor se va a agradar con nosotros. Pero no estemos allí como el que se quedó solamente con el talento y lo guardó. Y después cuando vino el Señor le pidió cuentas de eso y le dijo que por qué había hecho eso, le dijo. Si se lo había dado era para multiplicarlo. Y los demás se lo multiplicaron.
Y es por eso que tenemos que entender, porque dice, el buen siervo, si en lo poco le fuimos fieles, en lo mucho nos va a poner el Señor. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros entendamos, ¿verdad? Que no estamos olvidados por Dios, estamos esperando, estamos tratando de discernir, ¿verdad? Lo que el Señor quería hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Los pasos útiles que el Señor quiere usar en su obra. Pero es allí donde usted tiene que tener la espiritualidad, ¿verdad? Para estar conectado con el Señor y escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Y poder identificar usted el servicio que usted quiere hacerle al Señor. Todos tenemos un servicio, pero hay muchos que ponen mucho obstáculo, hay muchos que tienen mucho miedo, hay muchos que se acobardan, ¿verdad? Hay muchos que ponen tanto dificultad para hacer algo y no cuesta, hermano, no cuesta. Yo le digo una cosa, yo siempre me ha gustado. Yo le digo al Señor, siempre me ha gustado servir, evangelizar. Yo salgo a evangelizar, ¿verdad? Yo le digo al Señor, ayúdame, Señor, dame palabras, mi boca sea, como dice, la espada que tú hables por medio de mí. Y yo ocupo las plataformas también, porque yo dije, y les digo con toda sinceridad, yo un día dije, bueno, si yo soy vaso del Señor, pues la palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos la palabra de Dios, dice que Él puede utilizar, dice, hasta las piedras pueden hablar, dice. Sí utilizó, ¿se acuerdan? Aquel burro con aquel profeta que tan terco también quería ir él a donde lo estaban llamando a que fuera a bendecir y el Señor le dijo que no. Y él no entendía y él fuerza quería ir y dice que le pegaba al burro hasta que el burro le habló y le dijo, necio, porque el ángel de Jehová estaba delante de él con una espada y no lo dejaba pasar. Y le tuvo que hablar. Entonces imagínense, si nosotros no lo hacemos, vendrán otros y lo van a hacer. El Señor va a ocupar cualquier medio para ser utilizado para hablarle a las vidas, para servicio del Señor, ¿me entiendes? Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Pero nosotros tenemos un propósito, por eso es que el Señor nos ha levantado. Amén. Pero yo sé que aquí hay muchos David, yo sé que los que me están escuchando hay muchos Samuel, hay muchas personas que tienen ese llamado. Entonces, en esta noche, solo póngase a reflexionar, ¿verdad? Y pregúntele al Señor, ¿dónde me quieres lanzar? ¿Verdad? Somos flechas. ¿Dónde quieres que yo vaya, Señor? Dime tú dónde me quieres poner. Donde yo te quiera servir, Señor, que sea para tu gloria, servirte a ti. ¿Qué plataforma voy a usar? ¿Cómo me vas a preparar? ¿Cómo escucho tu llamado? ¿Verdad? Eso es lo que le deben de preguntar al Señor. Amén. Así como yo tuve el deseo, y aquí yo les digo con toda sinceridad, iba a hacer pero yo le dije al Señor, no, porque yo tengo que dar de lo que tú me has dado, yo también tengo que regresarlo de alguna manera, ¿verdad? Porque el Señor nos da, con gratitud tenemos que regresar todo lo que el Señor nos da. Debemos de ser agradecidos y la salvación no es solamente para nosotros, somos egoístas si nosotros solamente la guardamos para nosotros. Hay que, dice, salir a dar las buenas nuevas, dice, para que otras personas también conozcan a Cristo. Entonces yo le dije al Señor, bueno, yo voy a hacerlo. Y yo le digo al Señor, tú vas a abrir mi boca. Yo le digo, soy tú un vaso solamente. Y me siento bien, ¿saben? Porque realmente yo estoy agradando a Dios. No estoy agradando a nadie más que a mi Señor. Y es por eso que yo me pongo en las manos de Dios. Yo le digo al Señor, ayúdame, Señor, porque me encanta servir. Me encanta, obedecerle al Señor. Yo me pongo contenta cuando yo agrado a mi Señor. Y cuando yo le digo al Señor, ¿en dónde me vas a llevar? No sé dónde me va a llevar el Señor, pero yo voy a seguir el camino y yo le voy a seguir sirviendo al Señor hasta que el Señor venga.
o hasta que pues me llame a su presencia, ¿verdad? Que yo tenga que fallecer, ¿verdad? Si así es la voluntad de Dios. Pero ese es un llamado que usted siente. Y se le va el temor. Se le va el temor completamente porque usted lo único que quiere es servirle al Señor. Es así como debemos de ver las cosas y de exteriorizarlas. Porque de lo contrario, entonces usted solamente está ahí, como dicen, paralizado, y su vida espiritual de allí no va a pasar, y usted entonces solo va a estar como como el asadón, solo para adentro, para adentro, para adentro. Pero entonces usted, ¿qué va a dar? ¿A quién le va a dar lo que usted ha recibido? ¿Verdad? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Identifique, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? ¿Dónde usted quiere servir? Hay muchas maneras de servir, muchísimas, muchísimas. Pero usted la tiene que identificar porque usted es el único que debe de saber dónde quiere servir. Amén. Bueno, me despido en esta noche, ¿verdad? De todos ustedes. Gracias por escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y pidámosles al Señor, ¿verdad? Ser instrumento en sus manos para hacer lo bueno, para hacer lo de Dios. Amén. Que nos prepare y que nos lance como flecha. Que seamos como Samuel. Heme aquí, Señor, ¿dónde me vas a mandar? No vaya a ser como Jonás, ¿verdad? Jonás salió huyendo y miren lo que le sucedió. Seamos como Isaías, como Moisés, que le decía al Señor, yo de aquí no me muevo si tú no vas conmigo. Recibamos esa confirmación de Dios. Pídale al Señor esa confirmación. Y yo le voy a asegurar algo, que donde usted vaya a servir, usted se va a sentir tan contento, usted se va a sentir tan gozoso, porque usted le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo está haciendo para Él, nada más para Él. Amén. Hoy sí me despido de todos ustedes. Dios los bendiga. Gracias por escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? En esta noche. Y espero en el Señor que, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Que hoy, ¿verdad? Estudiamos, sea para el crecimiento siempre de todos nosotros. Amén. Dios los bendiga. Muy buenas noches.